Vamos a hablar con Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Luis, gracias por atendernos. Buen día. Hola Guido, buen día, ¿cómo estamos? Bien, bueno, a ver, la ley ómnibus termina siendo, yo creo que el protagonismo en todas las esferas que hay hoy por hoy en la Argentina, por las implicancias que tiene, por todos los campos que abarca, con bueno, algo que finalmente se va a dar en la sesión en el día de mañana. Muy activo estuviste en redes respecto de la ley ómnibus con tu mirada, Luis. Sí, a ver, por un lado dos cosas. Efectivamente todos estamos discutiendo sobre la ley ómnibus porque es lo que en principio parecería que mañana ya se va a empezar a tratar en diputados. Digo en principio porque la sesión está convocada, pero hasta último momento no se sabe si efectivamente va a haber sesión y qué es lo que se va a discutir. Pero en paralelo recordemos, por un lado el decreto de necesidad de urgencia, que está vigente y tiene muchos cambios, y por otro lado, y esto me lo comentaba ayer un compañero de una oficina pública, muchas dependencias estatales que todavía no arrancaron. Y que no tiene que ver ni con el DNU ni con la ley ómnibus, pero efectivamente hay todo un aparato estatal ahí que todavía está esperando. Pero lo cierto es que efectivamente el centro de la discusión está puesto en la ley ómnibus, y lo que planteábamos en redes tiene más que ver con algunos temas que no están por ahí en el pleno de la discusión. Hoy está todo muy centrado en el capítulo fiscal, en las facultades delegadas, y algo que está pasando muy por abajo del radar y que nos parece muy preocupante son las modificaciones al Código Penal. Fundamentalmente en tres figuras que hacen a la criminalización de la protesta social, que es un poco por donde van los cambios en el Código Penal, un agravamiento muy fuerte de las penas en el delito de entorpecimiento del tránsito. Bueno, ahí hay un punto, Luis, perdóname, porque hay hasta advertencias internacionales para la Argentina respecto de los procesos de poder, en definitiva, impedir, ni siquiera obstaculizar, impedir lo que es un derecho adquirido, que es, bueno, en este caso manifestaciones, protestas, ¿no? Sí, efectivamente ya hubo al menos manifestaciones de 3 relatores especiales de Naciones Unidas. Son relatores que designa el Consejo de Derechos Humanos, del cual Argentina es parte, que sacaron un documento muy duro respecto de tanto el protocolo antipiquetes como de estas modificaciones que se intentarían aprobar en el Código Penal con la ley ómnibus. También hubo una manifestación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y hay algo ahí dando vueltas también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también fue alertada de estos cambios y de los problemas que puede generar en materia de la compatibilidad de la legislación local con los compromisos que Argentina asumió al firmar los tratados de protección de los derechos humanos. Estamos hablando con Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Hay una realidad también, me parece, Luis, un poco en la lectura de lo que puede llegar a ser la aprobación o desaprobación del gobierno de Javier Milei. Milei llega, entre otros, entre otros ítems, ¿no? Entre otros puntos salientes a la presidencia, justamente por esto de tener la mano dura como uno de sus caballos de batalla, y de hecho rodearse de gente que aplica un poco a esa teoría. Con lo cual, si bien divide aguas esto, es cierto que tiene mucha adhesión también, algo que le permitió probablemente llegar a donde está, o por lo menos que fue parte importante para que llegue a donde está. Ahora, ahí hay una discusión y ese es un punto importante. El tema es si las propuestas que se están llevando adelante van a tener algún tipo de resultado en materia de resolver el problema que dicen venir a resolver. De vuelta, incrementar las penas del delito de entorpecimiento del tránsito, incrementar las penas del delito de atentado y resistencia contra la autoridad, que son básicamente las dos figuras que se modifican en este proyecto. Lo único que van a hacer es a generar mucha intervención de la justicia penal, pero no van a disminuir en un ápice las protestas que se lleven adelante. Lo que sí van a generar son consecuencias mucho más gravosas para los conflictos sociales, y vamos a ver un escenario, si querés, más parecido al que se está viendo hoy en Jujuy. Hoy en Jujuy tenemos como un adelanto en pequeño de lo que podría llegar a pasar a nivel general. Un incremento muy fuerte de la criminalización y la represión de la protesta social, pero que no se tradujo en una disminución de esas acciones. Todo lo contrario. Lo que venimos viendo en los últimos meses en Jujuy es un escenario donde esas protestas incluso se incrementan
aumentaron de manera muy importante y hoy tenemos una especie de estado policíaco en la cual ya ni siquiera alcanza ni siquiera se dirige contra las personas que se manifiestan en la vía pública, sino que también alcanza a las personas que tuitean. Recordemos, hay 2 personas presas por tuitar en Jujuy desde hace ya casi un mes. Sí, hay, es decir, esto que pregona de la posibilidad de protesta liberando carriles para que no impida el traslado de aquellos que, bueno, necesitan obviamente moverse por la ciudad. Vos decís que en realidad está maquillado un poco por algo mucho más riguroso, mucho más cerca de lo ilegal de parte del gobierno. Es que definitivamente, a ver, y esto lo dicen muy claramente los relatores de Naciones Unidas vinculados a la protección de distintos derechos humanos. Lo que tiene que hacer el Estado al momento de regular la protesta social, en todo caso, es garantizar los derechos de todas las personas intervinientes. Y ahí podría haber algún tipo de discusión sobre, bueno, cómo se lleva adelante esta medida. Hay que dejar algún carril libre, hay que, por cuánto tiempo, cómo es la relación con las fuerzas de seguridad. Y esto podría ser parte de un diálogo. No es lo que se ve en el proyecto de ley. Cuando te metes en la letra chica del proyecto de ley, lo único que encontrás es sustancialmente un incremento muy fuerte de las penas, que en muchos casos llegan a generar que estos delitos no sean excarcelables. Por ejemplo, atentado de resistencia a la autoridad, que es una figura muy genérica que se usa prácticamente en cualquier manifestación. Casi todos los detenidos de las últimas manifestaciones se llevaron una causa por atentado y resistencia contra la autoridad. Pasa de una escala de 6 meses a 2 años a una escala de 4 años a 6 años. Al ser una escala donde el mínimo es tan elevado, se transforma en un delito que en muchos casos los jueces lo van a considerar no excarcelables y posiblemente vamos a tener ya movilizaciones para... Más de 3 años no es excarcelable, ¿no? Exacto, vamos a tener movilizaciones para reclamar la libertad de detenidos en manifestaciones sociales, con lo cual, de vuelta, estamos en un círculo que retroalimenta la protesta social y que está lejos de administrarla y de generar las condiciones para que esto se lleve adelante, afectando la menor cantidad de derechos posibles de la totalidad de las personas y, de vuelta, sin tener en cuenta que no estamos analizando las causas de esa protesta social. Que mientras esas causas subsistan, las protestas van a seguir estando ahí en las calles. ¿Cómo estás, Luis? Acá Juan Manuel Telechea. Bueno, con esto que decías de la retroalimentación, ¿no?, de estas medidas, además tampoco es coincidencia que esta cuestión venga de la mano con todos los, digamos, de derechos que se cercenaron con el DNU, ¿no? O sea, es como que por un lado estás quitando derecho a los trabajadores, que de alguna manera los estás obligando a salir a la calle, y por otro lado estás queriendo frenar las protestas, ¿no? Una especie de olla, un caldo de cultivo ahí. Sí, a ver, está bien esto que planteas, porque el DNU básicamente lo que hizo en materia laboral, entre muchas otras cosas, pero lo más importante es prácticamente prohibir el ejercicio del derecho de huelga. Es muy difícil ir a la huelga cumpliendo con las disposiciones del DNU. En paralelo, la ley ómnibus lo que te dice es, bueno, tampoco podés salir a la calle. Esto se parece, si querés, es una situación muy parecida, salvando las enormes distancias históricas, a la situación que se vivía antes de 1930. Con anterioridad a los años 30, donde la huelga estaba prohibida y al mismo tiempo la legislación penal era muy represiva respecto de las organizaciones sindicales, los movimientos sociales. Y efectivamente lo que vas a tener es una retroalimentación. Si todo está prohibido, lo que vamos a terminar teniendo es un enfrentamiento abierto. Y de vuelta, estamos hablando de cuestiones que hacen a la protesta social, delitos que fundamentalmente se utilizan para dar respuesta estatal a la protesta social. Y no es llamativo que en esta ley ómnibus no haya ningún tipo de modificación, ningún tipo de consideración respecto de otro tipo de delitos que posiblemente son los que generan mayor preocupación social. A ver, me refiero a narcotráfico, crimen organizado. Esos temas pasan totalmente por ausentes en la discusión de la ley ómnibus y llamativamente la única modificación que se plantea en materia penal tiene que ver con las figuras que se utilizan como respuesta estatal frente a la protesta social, lo cual dice mucho de la orientación general de ese capítulo, al menos de la ley ómnibus. Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Gracias por este tiempo, Luis. Gracias a ustedes, Guido. Un abrazo grande. 6:54 de la mañana. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.